¿Vos sos de los que piensan que con una buena exposición, bien encuadrado y que eso esté en foco ya alcanza? No, olvídate, hay mucho más todavía. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate. Es un gusto saludarlos y estamos nuevamente hablando de esto que tanto nos interesa, pero hablando de cosas de la fotografía que no todo el mundo habla. ¿Está? Algunos me escriben por ahí, ¿cuándo vas a hablar de cuestiones técnicas? Y muchachos, de cuestiones técnicas hay un montón. Hay un montón y muy buenos videos que enseñan cosas técnicas. A mí me parece que está muy bueno que hablemos de esto porque es aprender fotografía de otra manera, de otra forma. Así que bueno, estamos hablando de qué cosas tenemos que prestarle mucha atención a la hora de fotografiar. Y hay algo que no todo el mundo le está prestando la atención debida. Fíjate, a lo que deberíamos prestarle atención cuando vamos a fotografiar y lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de fotografiar es cómo destacar, resaltar o hacer notable la identidad visual del objeto, sujeto o lugar que vamos a fotografiar. ¿Qué forma tiene eso? ¿Qué es lo que realmente es? ¿Qué cosas características tienen que lo definen? ¿Qué llama la atención? ¿Por qué sabemos que eso es tal cosa? ¿Y cómo hacemos para que los demás lo tengan en cuenta a la hora de evaluar nuestra foto? ¿Está? Cada cosa, cada sujeto, cada lugar, cada persona, las cosas que estemos fotografiando, tienen características que le dan individualidad. Son rasgos característicos que de alguna manera denotan su identidad. Y en eso tenemos que trabajar fotográficamente. Vamos a averiguar bien de qué se trata esto de la identidad visual de los objetos. Una imagen se define por tres hechos que conforman su naturaleza. Primeramente, una selección de la realidad sensorial, el recorte, el encuadre, ¿está? Segundo, un conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas. Y tercero, una sintaxis visual. Como ya dijimos, cuando hablamos de una selección de la realidad sensorial, el recorte, estamos hablando del encuadre, ¿no? De eso que yo determino qué es lo que se va a ver. Todo lo que no entra en mi encuadre, nadie va a saber que existía ni lo va a ver, sino que se va a ver únicamente lo que está dentro de mi encuadre. Yo selecciono la información. Lo segundo, un conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas. ¿Qué sería estructura? Es la disposición, distribución y orden de las partes del cuerpo de una cosa determinada inanimada que puede ser perceptible por algún sentido y se puede accionar sobre ella. Así que es la disposición, distribución y orden de las partes de un cuerpo. La estructura es los elementos que vos pones dentro de tu imagen para expresar eso que querés decir. Puede ser la persona junto con algunos elementos que la representen, puede ser el lugar y dentro de ese lugar alguna cosa característica del lugar, o puede ser, no sé, toda una serie de elementos en un bodegón, en una fotografía de producto que determinen alguna cosa o que representen alguna cosa. Bien, se va a armar una estructura con todo eso, ¿está? Que esa es la composición. Bueno, hay una estructura que de alguna manera lo que hace es darle un sentido a todos esos elementos juntos. O sea, para que el cerebro del espectador pueda accionar sobre eso y comprender por qué todas esas cosas están juntos. Entonces, todo eso junto determina algo en particular. Así es como comprende el cerebro. Y lo tercero es una sintaxis visual, dijimos. Mira qué interesante. La sintaxis de la imagen es el modo en que se disponen y ordenan todos los elementos que componen la imagen mediante unas técnicas, reglas o normas. La composición, la iluminación, la edición. O sea, esa estructura la vamos a armar de alguna manera particular, de acuerdo a algunas reglas o normas. Ahora, esta sintaxis funciona siempre como conector entre la intención y el resultado final. Y son fundamentales para cualquier fotógrafo como lo es la gramática y la sintaxis para un escritor. ¿Está? O sea que necesitamos de la gramática porque según lo que nosotros querramos expresar, lo vamos a disponer de una manera o lo vamos a disponer de otra manera. ¿Se entiende?
O sea, las cosas, la iluminación no va a ser la misma. Ya estuvimos hablando la semana pasada de eso. La iluminación no va a ser la misma. La composición en sí, los elementos que pongamos, lo que jerarquicemos. O sea, no van a tener la misma jerarquía según lo que queramos expresar, aunque sean objetos o lugares similares. Vamos a destacar distintas cosas. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero decir o expresar de un lugar, de una persona, de una cosa, es cómo voy a disponer los elementos, esta estructura que conforma mi imagen. Estos 3 puntos son vitales para la creación de una imagen, de una fotografía. Entonces dijimos, una selección de la realidad sensorial, el recorte. No necesito mostrar todo un baño, no necesito mostrar todo un lugar especial para afeitarse, no. Estoy mostrando un sector, un conjunto de elementos y estructuras de representación específicamente icónicas. Estoy mostrando ese conjunto de elementos que forman una estructura. O sea, los elementos donde estarían la maquinita de afeitar, la hoja de Gillette, la brocha, el lugar donde va la espuma. Son ese conjunto de elementos, estoy, digamos, sectorizándolo y estoy encuadrando, estoy recortando una parte de la realidad donde muestro solamente eso. Con esa iluminación, con esa disposición de elementos, le estoy dando mucha más jerarquía, por ejemplo, a la maquinita de afeitar. Los otros elementos acompañan porque son parte de ese ritual de lo que era afeitarse en aquella época. La madera de fondo me está hablando de antigüedad también. Vamos, la maquinita también no es una maquinita para nada nueva. Entonces utilizo un tipo de composición en diagonal, con un tipo de iluminación particular, con colores que lo llevan a un punto más nostálgico. De eso hablamos cuando estamos creando una imagen. El encuadre, que es el recorte de la realidad sensorial, el conjunto de elementos que van a conformar la estructura y la sintaxis visual. ¿Cómo voy a decir eso que quiero decir? ¿Cómo lo voy a expresar? Esto es necesario y está bueno que te lo plantees cada vez que vas a fotografiar. Está muy bueno que te lo plantees. ¿Está? Bien, ¿cuál va a ser mi encuadre? ¿Por qué? ¿De qué manera yo voy a solamente encuadrando esto voy a expresar lo que yo quiero decir? ¿Por qué no hago un encuadre más amplio? ¿Por qué no más cerrado? Analizalo eso, pensalo porque es fundamental. ¿Está? Segundo, ¿cuáles son los elementos que van a conformar la estructura que va a dar la idea de lo que yo quiero expresar? O sea, van a ser los elementos icónicos o los elementos que tienen una cierta carga icónica que van a representar eso que yo quiero decir. ¿Está? ¿Cómo los voy a estructurar? ¿Y cuál va a ser la sintaxis visual? ¿Cuáles van a ser las reglas y normas que mejor me van a convenir para expresar lo que yo quiero decir? Miren, para aquellos que están deseosos de romper reglas y de cosas por el estilo, quiero advertirles que no se trata tanto de eso la cuestión, sino que lo importante en esto es que tenga algo que decir, tengas algo para expresar, tengas algún mensaje que sea contundente. Eso es lo importante. No andas rompiendo reglas. Si estás pensando en romper reglas para una foto porque no tenés nada para decir. Cuando tenés un mensaje para dar, para transmitir, lo que vas a hacer es desesperarte y buscar la forma de encontrar recursos, maneras de expresarlo. Puede ser que alguna vez salgas de algún canon muy normal y te expreses de una manera particular. No sé si rompiendo precisamente una regla, porque hay tantas y hay tantos recursos compositivos que no sé si alguna vez se rompe una regla. Pero sí haciendo algo que no sea lo más habitual. ¿Está? Entonces, lo que quiero que entiendas y quiero llevarte a que pienses es esta cuestión de decir, bueno, perfecto, necesito encuadrar para hacer mi foto, porque bueno, pongo mi ojo en el visor y encuadro la escena. ¿Por qué la voy a encuadrar así? ¿Qué hay de importante en eso? Segundo, ¿cuáles son los elementos que van a formar la estructura? Tercero, ¿de qué manera voy a construir mi foto? La iluminación, la composición, la técnica que voy a utilizar, ¿cómo voy a editar eso? Para que todo ese conjunto represente lo que yo quiero decir. Y en una de las cosas que me puedo basar es en esto de la identidad visual. La identidad que tienen los elementos, los lugares, las cosas, las personas, y trabajar sobre eso, resaltarlo, o a veces no, pero bueno, generalmente sí, yo creo que son cosas interesantes, ¿verdad? Que podemos resaltar o con las cuales podemos trabajar. ¿Cuáles son las identidades que vamos a reconocer en todo esto? Mira, 3 básicamente. Podemos comenzar hablando de la identidad cultural, la cual quizás es más fácil de identificar a través de los códigos comunicacionales que utiliza el producto. O sea, el producto, el lugar, lo que sea, ¿no? Así que
Empezamos hablando de la identidad cultural, en la comida, en los bailes típicos, en vestimentas, en lugares apropiados. O sea que hay una identidad cultural que sí puedo reconocerla y que la puedo destacar. Hay una identidad social. En un objeto, sujeto o lugar es más complicado de definir, pero debemos buscar pistas en las características que denoten opulencia o austeridad o una determinada característica en su desarrollo social. En cómo viven, en cómo se manejan, en cómo se visten, en por qué, si pertenecen a algún tipo de sector de la sociedad muy puntual, como en su época eran los hippies, o después, bueno, los emos, o los, distintas colectividades o clanes que se han ido formando a lo largo de la historia. Pero la identidad social es importante, de los elementos, si son campesinos, si son de la ciudad, si es gente de mucho dinero, si es algo digamos, ostentoso, si es algo común, la identidad social que tiene eso, es importante. Y tercero, la identidad estructural. O sea, se refiere en una forma que lo caracteriza y le da una identidad visual determinada. Entonces, hay personas como este amigo mío de Dominicana que es bien cachetón, digamos, ¿no? Con sus mejillas bien prominentes, o las construcciones típicas en España con esos castillos de cientos de años, o las formas que tienen, por ejemplo, determinadas frutas. Fíjate que podemos recurrir a estos tres tipos de identidad: la cultural, la social y la estructural. Y en todo ello vamos a encontrar la información necesaria que tenemos que hacer destacar, con la que tenemos que trabajar. ¿Está? Entonces, de alguna manera, resaltamos esas características que son importantes en eso que estamos fotografiando a través de alguna identidad, o cultural, o social, o estructural. La estructural es muy importante, esa tiene que aparecer siempre, y cuando iluminamos va a aparecer, porque iluminar vamos a modelar. Pero en lo que tenemos que basar para esto de la identidad y del el mensaje icónico, son en estos cuatro factores, en estos cuatro aspectos: la forma, el volumen, la textura y el color. Son los cuatro atributos que representan la realidad física en una imagen bidimensional. ¿Está? Cuando vos podés en una imagen representar muy bien la forma, el volumen, la textura y el color, estás haciendo una muy buena representación icónica. O sea que, ¿cuándo hay una buena representación icónica? Cuando lo que vos ves en la foto es muy, muy parecido a lo que se ve en la realidad. Por la forma, por la textura, por el volumen, por el aspecto que tiene, el color, todo eso de alguna manera está trabajando y está colaborando para que sea muy bien reconocible y muchas veces de una manera impactante eso que estamos fotografiando. Y eso colabora tremendamente en lo que es la identidad de lo que fotografiamos, que ese es un punto que no es menor. Porque hay cosas que nos han llamado la atención, hay atributos en los elementos o los lugares o las cosas que son dignos de destacar. Bueno, en tu análisis para ver qué vas a fotografiar o cómo lo vas a fotografiar, podés empezar por esto, por la identidad, a ver qué hay. ¿Está? Pero vamos un poco más allá, vamos a la identidad estructural, que eso es lo que me interesa mucho, sobre todo en aquellos fotógrafos que quieren dedicarse a ver, esto va para todo tipo de fotografía. Pero por ejemplo, en los retratos es muy importante esto que vamos a hablar ahora. En la fotografía de producto es muy importante esto que vamos a hablar ahora. En la fotografía publicitaria, o sea, en todo ese tipo en la fotografía gastronómica es muy importante esto que vamos a hablar ahora. Pero antes de llevarte a esto de lo que vamos a hablar, quiero que prestes atención a este anuncio. Hoy en día podés capacitarte con quien quieras y donde quieras. Hay un abanico muy grande de posibilidades. En mi plataforma online vas a encontrar toda una serie de cursos por demanda que te van a permitir capacitarte y crecer como fotógrafo. Tenés curso inicial, iluminación, composición, vas a tener talleres de retrato, de fotografía de producto, cursos de comercialización para fotógrafos profesionales, cursos sobre morfología, creatividad, usos creativos del flash, cursos básicos y avanzados, todo lo necesario para poder pasar al próximo nivel en tu calidad fotográfica. Fíjate, Rudolf Arnheim, en su libro Arte y Percepción Visual, que te recomiendo que lo leas porque es muy muy importante toda la enseñanza que hay con respecto a la parte compositiva, él señala en su libro que el proceso perceptivo comienza con la aprehensión de los rasgos estructurales sobresalientes. O sea,
que este proceso, digamos, de percibir algo, de entender qué es, para qué sirve, cómo es, comienza con esta aprehensión, con aprender, con agarrar, con descubrir los rasgos estructurales sobresalientes, eso que lo hacen determinado objeto. Precisamente la forma constituye el aspecto visual y sensible de un objeto o de su representación. La forma es vital, dice Argem, ¿está? Porque en la cuestión visible, en el aspecto visual y sensible, o sea, al tocarlo en todos los sentidos, ¿estamos? Ese objeto en su forma nos da bien la idea de lo que es, para qué sirve, y es vital en su representación, que la forma esté bien representada. Miren, justo Villafañe en su libro Los elementos morfológicos de la imagen afirma que la forma se refiere al conjunto de características que se modifican cuando el objeto cambia de posición, orientación o simplemente de contexto. O sea, cuando algo, un plato lo presentamos de una manera, si lo damos vuelta cambia su forma. Ok. Pero Villafañe distingue entre forma y estructura, o mejor dicho, forma estructural, y a este último definido como las características inmutables y permanentes de los objetos sobre los que reposa su identidad visual. Villafañe nos dice que hay objetos que tienen características inmutables y permanentes que son los que le dan identidad visual a eso. Sin esos elementos, sin esas características inmutables, no sería ese elemento. Así que nosotros cuando estamos fotografiando, por ejemplo, café, té, chocolate, lo que sea, una de las cosas que es característica es en la taza o en el pocillo que aparezca ¿qué? El asa, que es con lo que se agarra la taza o el pocillo, llamémoslo como quieran. Es fundamental que aparezca el asa, porque ese es el rasgo que le da una identidad visual. Es la característica inmutable que le da una identidad visual. Si no se ve el asa de donde se agarra, eso puede ser, no sé, cualquier cosa. Puede ser un cuenco, puede ser un tazón, puede ser cualquier cosa, pero ya no es esa característica de pocillo o de taza, ¿está? Que se la toma así para beber. Eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tenemos que ser estudiosos. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los rasgos característicos inmutables que le dan individualidad a esta persona? Su figura esbelta, su cabello, su rostro, su cara angulosa, o sea, ¿qué? Su gesto, su expresión, su mirada, sus ojos, ¿qué es realmente lo que le da una cierta característica? Y ahí trabajamos. También lo puedes aplicar a los lugares. ¿Cuál es la característica principal de este lugar? ¿Lo antiguo, lo viejo? ¿Cómo lo represento en mi foto para que pueda notarse bien todo eso y que además la gente se meta en este ambiente como de aquella época? O sea, todo eso es lo que quiero que analices. Por ese lado va el tema de fotografiar. Todo eso empieza a que vos puedas construir en tu cabeza una fotografía ¡pum! Tremenda. Porque no va a tener fisuras. ¿Está? Ya todo viene pensado, viene evaluado y aparte de alguna manera le estás dando tu impronta, tu forma de ver las cosas, de pensar. Entonces, esta última definición proclama el valor estructural de la forma como factor responsable de la identidad visual. ¿Está? Esos rasgos característicos, ese valor estructural que tiene ese elemento es lo que le da identidad visual, es lo que lo hace que se pueda representar muy bien. Entonces hay cosas que yo voy a necesitar que se vean muy bien, se defina bien la forma, el volumen, la textura, todo. ¿Por qué? Porque es su identidad visual. Si no aparece, no se puede reconocer bien eso, se puede confundir, se pueden entender otras cosas. Ahí es donde empieza a aparecer esta cuestión que tiene que ver con estos rasgos característicos. Ahora, las formas en sí tienen un significado, lo que implica que debe haber un lector usuario a quien está destinado dicho significado. Ahora bien, el significado del objeto está en su forma. Hay dos conceptos que reconocemos al enfrentarnos con un objeto. Por un lado, la denotación. La denotación es la relación directa que establecemos entre el objeto y su función primaria, reconociéndolo a través de rasgos típicos de otros objetos que ya conozco. Entonces,
La denotación, por ejemplo, nos lleva a entender que una silla es para sentarse y reconocemos muchas sillas por más que cambien sus materiales, formas, colores, porque todas poseen rasgos típicos y están pensadas para sentarse. Así que la silla puede tener la forma más rara que quiera, puede ser el material más exclusivo o no que vos quieras, pero denotativamente reconocemos que es algo para sentarse, punto. Pero también en este reconocimiento que hacemos de los objetos, le damos un valor, una connotación. Entonces, la connotación, ya que el objeto puede tener información implícita que trascienda su pura función primaria, o sea, para sentarse, posee la capacidad de evocar otros significados asociados al objeto. Por ejemplo, una silla de camping o para ir a un parque o de recreación nos da la idea de reposo, diversión, relajarse, vacaciones. ¿Está? Como está acá. En cambio, un trono nos habla de realeza, poder, lujo. Todos los elementos tienen estos dos aspectos fundamentales, lo denotativo y lo connotativo. En la denotación tenemos que trabajar la parte técnica para que se reconozca muy bien qué es, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Pero la connotación es lo que nos permite meter el mensaje ahí. Entonces ahí ya no es lo mismo, por ejemplo, una silla, un sofá o un trono, o una banqueta, o un taburete. No es lo mismo. ¿Está? Vamos a seleccionar muy bien el elemento, aunque sea para sentarse, pero que va a tener una connotación muy cercana a lo que queremos transmitir o queremos decir. Fíjense cómo empezamos a ser bien selectivos en la elección de los elementos o de las cosas o de las personas, porque tampoco... A ver, vos podés sacarle fotos a una persona, estamos de acuerdo, perfecto. Puede ser que sea un escritor, un músico, un plomero, un peluquero, una actriz. Connotativamente vas a tener que trabajar diferente. No puedes fotografiar a todos igual. No tiene sentido eso de que sea músico, sea escritor, sea actriz, sea peluquero, sea carpintero, todo la misma iluminación, todo así mirando. ¿Para qué? ¿Para qué? Empezá a jugar con el valor connotativo de todo eso. Dale un valor extra a tu fotografía. Recuerden que hoy en día el tema del impacto visual es fundamental. Porque si no, nadie presta atención a nuestro trabajo. Como decíamos en unos videos pasados, hay que detener al espectador para que vea nuestra foto. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos nos empiezan a permitir entender que mi razonamiento, mi selección viene cada vez siendo un poco más específico para ver cómo voy a armar esa fotografía. No la armo porque se me ocurre o por casualidad. Entonces, cada elemento va a tener una forma, una manera de expresarlo. Lo voy a hacer diferente, voy a hacer que cada uno de ellos luzca, a ver, dentro de lo que necesite o lo que tenga que transmitir o cómo lo quiera decir, no sé. Pero lo importante va a ser que lo haga de una manera puntual para cada uno de ellos. Fíjate todas las cosas en las cuales tenemos en cuenta antes de armar o construir una foto. Espero que este material te sirva mucho, pero quiero conocer tu opinión. Quiero que me escribas, que me pongas acá abajo qué es lo que te parece, qué es lo que pensás de todo esto, si realmente te gusta este video, si te gusta el contenido que estamos manejando y que me des tu opinión. Es para mí importante, que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para además te lleguen notificaciones cuando subo material. Y aparte porque bueno, voy a empezar con live en vivo acá en YouTube, así que por ahí está bueno que estés suscripto y que estés en las notificaciones como para que te llegue cuando arranque con un live. Muchas gracias por acompañarme en una nueva charla de fotografía entre Mati y Mate y nos estamos viendo seguramente en la próxima.